Bien, entonces el objetivo de hoy será conocer las partes del aparato reproductor masculino, pero sin antes tenemos que recordar las partes del aparato reproductor femenino. Recordando. Bien. Clases atrás, entonces vimos las partes del aparato Femenino. reproductor femenino. Ya, vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuáles son las partes del aparato reproductor femenino? Pregunta para ustedes, a todo esto, pregunta para ustedes. Partes del aparato reproductor femenino. El útero. Obviamente sin mirar el libro, Milovan, te pillé. El útero. Muy bien. Mario. Útero, bien. La nariz. Útero. Ovarios. ¿Son cuántos ovarios? Dos Muy ovarios. bien. Ovarios. Ovarios. La nariz. ¿Cómo? Ovarios. Nada más. Úteros, ovarios. Útero, ovarios. ¿No hay más partes? Hay más, pero no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Las damas, las damas. Ayúdenle a los varones, por favor. La vulva. La vulva. Bien. La vulva. La vulva es la parte externa del aparato reproductor femenino. La trompa de falopa. Muy bien. Trompas de falopio. O también llamados, Profe, ¿y no hay título? ahí está, ¿no? Parte del aparato reproductor femenino. No. Y, es que No, como lo tengo dijiste estaba primero. mucho texto. Entre paréntesis vamos a ponerle oviductos. Oviductos. ¿Cuántos Obviamente, oviductos hay? dos ¿Cuántos? oviductos. Muy Dos bien, hay oviductos. dos oviductos. Perfecto, súper. Tenemos útero, ovarios, vulva, trompas de falopio, también llamados oviductos. ¿Qué Con todo más? respeto, con todo respeto, profe, la parte del sistema reproductor femenino, Dígalo. la vagina. Muy bien, vagina, pues, vagina. vagina. Vagina, sí. Es como, es un órgano. Tranquilo, no se preocupe. Vagina. Súper. ¿Qué más? José, no te tendría que dar vergüenza decirlo. No, tranquilo. Es que Es que, estamos en clase y cuando estamos hablando de algo importante es muy obvio que tenemos que sí, decirlo. no, está bien, José, está bien. Súper bien. Súper bien. Te felicito. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos útero, ovarios, vulva, trompas de falopio, también llamados oviductos, y vagina. ¿Qué más? No sé. Ay, no sé. Ya, échenle un ojo al libro o al cuaderno. Bien, los ovarios son dos también llamadas gónadas. Semillas también, unas semillas que van evolucionando cada mes, creo. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos? Los Ovario, ovocitos.
Los ovocitos son también llamados gametos. Gametos femeninos. Gametos femeninos. Muy bien. Perfecto, súper. Bien, con eso ya podemos entender un poco con respecto al aparato reproductor femenino. De acuerdo a lo que hemos visto, vimos también los cambios secundarios que tienen los adolescentes en su cuerpo, ciertos cambios físicos, por el crecimiento de las hormonas. ¿Ya? Las hormonas son la hormona folículo, digo, estimulante, y la hormona luteinizante, que son las hormonas correspondientes y encargadas del crecimiento de varias cosas. Eso no lo hemos profundizado, quizás un poquito más adelante vamos a verlo más en profundidad. Primero vamos a ver por partes, bueno, las partes de los órganos masculinos y femeninos. ¿Ya? Cuando llega la primera menstruación de la dama, Profe, una pregunta. ¿sí? Si a las mujeres les da la menstruación, ¿a los hombres no les da algo parecido, por ejemplo? No, porque los órganos son distintos y obviamente el aparato reproductor también es distinto. Por ende, como son aparatos reproductores distintos, tienen distintas funciones. La función del aparato reproductor femenino es el posible crecimiento de un nuevo ser. ¿Ya? Y el aparato reproductor masculino, digo, tiene otra función. Dentro del aparato reproductor masculino no se puede gestar una vida. ¿Ya? El aparato reproductor masculino solamente fecunda. ¿Ya? Solamente proporciona de los gametos para la fecundación. Bien, Profe, ¿sí? profe, al igual que el sistema reproductor femenino, como usted dijo, de algunos dolores abajo también en el sistema reproductor, ¿también le pasa eso a los hombres o es diferente? ¿O es diferente? Cuando hay dolor en la parte inferior del abdomen, en los hombres quiere decir que hay un problema en los genitales. Normalmente hay una enfermedad llamada testículos retraídos. Testículos retraídos. Al tener los testículos retraídos, están dentro del cuerpo, están dentro del cuerpo, no están en el escroto. El escroto es la bolsita, ¿cierto? Al tener los testículos retraídos, no produce, o sea, produce espermatozoides, pero no eficientes, ¿ya? Que esto vamos a profundizarlo quizás ahora en esta clase. Vamos a ver por qué los testículos están fuera del cuerpo y vamos a verlo, ¿ya? Pero sí, ese es un dolor que se parece un poco al dolor, creo yo, no lo sé, al dolor del desprendimiento del endometrio, porque el testículo normalmente tiene que estar en el escroto, no tiene que estar dentro del cuerpo, no tiene que estar retraído, tiene que estar fuera del cuerpo. Así que sí, produce dolor y en el caso severo de esta enfermedad, es probable que tenga que ser operado, ¿ya? Para que el testículo baje y quede en el escroto. Bien. Vamos a avanzar entonces con el aparato reproductor masculino. Bien, vamos a cambiar aquí. Vamos a poner masculino.
y vamos a conocer algunas partes. Bueno, Profe, ¿qué pasa si uno ya escribió lo que quitó? ¿lo que qué? Es que esto es lo que no lo quiero escribir o no, entonces yo solamente ustedes escriben, Profe, no alcancé a lo, escribir lo que borró. lo escriben abajo. Bueno, ven el video después, po. Bueno. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos las partes del aparato reproductor masculino, tenemos la parte externa, ¿cierto? Tenemos el pene, tenemos los testículos, más bien, sí, testículos, Profe, ¿sí? pensé que el pene era la cosa entera, po. Los testículos, todo, po. Pero ahora que veo era una sola parte. Claro, el pene es solamente el cuerpo, ¿ya? Los testículos son otra cosa. Tenemos el escroto es, Sí, se podría decir el semen. no, es la bolsita. Es la bolsita donde se El contienen cuero, como dice la finalmente, mamá. se contienen los testículos. ¿Ya? Ese es el escroto. Tenemos que el pene tiene partes, ¿ya? Tenemos el glande. Ahí. El glande, que es la parte más, la parte de delante, ¿cierto? Como la cabeza del pene. Tenemos la uretra, ¿sí? Por donde sale el pipí, ¿sí? Y también sale el líquido seminal. Tenemos la próstata. Tenemos el conducto seminal. A ver, tenemos el epidídimo. Vamos a verlo de inmediato en la imagen, ¿ya? En una imagen. Tenemos el epidídimo, tenemos el conducto deferente. Profe, ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? El Vicente primero. Vicente, adelante. espera un poquito. No sé quién me dijo, Maxi, Maxi o Yori. Yori, adelante. No, profe, ¿qué iba a decir? Se me olvidó. Ah, espérese. Ah, ya. ¿Cómo se dice esto? Los profesores tienen que pedirle permiso a los papás de los niños para hablarles de esto. No, porque está dentro del programa programa nacional de educación. Sí, pues, Profe, ahora le pendejo. podría hablar yo. Antiguamente sí tenía que pedir permiso porque no estaba en el programa educacional, pero sí, ahora sí. Maxi, Soy yo, güey. Soy yo, Vicente, profe. Ah, se me olvidó. Vicente, ¿Cuál sería el término científico para decirle al pene o al testículo? el testículo, como bien, buena pregunta, el testículo, como los ovarios tienen un nombre, también se llaman gónadas, pero son gónadas masculinas. ¿Ya? Gónadas masculinas. También son dos, al igual que los ovarios, ¿cierto? Aquí tenemos también la célula sexual. La célula sexual llamada espermatozoide. Que se le llama también gameto masculino. Ya, el gameto masculino y el gameto femenino. Ambos son gametos, obviamente tienen distintas funciones. El gameto femenino es el ovocito y el gameto masculino es el espermatozoide. ¿Ya? Cada uno con una función y una estructura distinta. Profesor, ¿Sí? por ejemplo, la función del espermatozoide del hombre sería embarazar a la mujer. Claro, la función es fecundar, claro.
Y por lo mismo su estructura también es distinta. Listo, profe, ya escribí todo. Ya. Tenemos también la vesícula seminal. La vesícula seminal, que también es parte del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino se ve, bueno, yo lo encuentro un poco más delicado, ¿ya? Más delicado, más, igual como más complejo, entre comillas, por sus pequeños conductos. Sus pequeños conductos. Vamos a verlo en una imagen de inmediato para que esto que son letras las vean como debe ser. Ya. Este es el aparato reproductor femenino, ¿cierto? Y el aparato reproductor masculino que está aquí. Tenemos conductos deferentes. Y bueno, la función está aquí en el texto. Ya no quiero escribir la función porque ustedes pueden leerla. Los conductos deferentes vamos a compararlo, ¿ya? Los conductos deferentes en este caso serían como los oviductos, ¿ya? Que van desde las gónadas masculinas hacia arriba. ¿Ya? Aquí está. Son más largos que los oviductos. Son dos también, los conductos deferentes. Aquí tenemos 1 y 2. ¿Se fijan? En la otra imagen, en la imagen anterior, voy a ver si puedo volverme. En la imagen anterior teníamos... Profe, ¿Sí? Aquí están, ¿ven? pero Escucho. ¿cómo se ay, cambió la imagen? Sí, la cambié para que viéramos cómo eran los oviductos en comparación a los conductos deferentes. Aquí están los conductos deferentes. Ahí. Los oviductos son diferentes, creo. Son Son más más largos cortitos y más anchos. Profe, ¿Sí? Escucho. ¿por qué en la imagen aparece la útera y el epididimo, La si uretra. si en el cuerpo humano real no están así como para Lo que afuera? pasa es que esta imagen no es vista de perfil, es vista de frente. Es vista de frente. Es como si yo me parase aquí y se viera esta parte de acá, de frente. ¿Ya? ¿Sí? Ah, Al igual vale, que es como si lo viera de adentro. no es de perfil, claro, claro, claro. ¿Ya? Es de frente. Bien, tenemos los conductos deferentes que tienen como función el llevar los espermatozoides a una vesícula llamada vesícula seminal, ¿ya? Donde en la vesícula seminal se carga el semen de espermatozoides. ¿Sí? Bueno, dice, conducto deferente, tubos musculares que conducen a los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra. Tenemos acá el famoso epidídimo, que finalmente es como la Profe, fábrica, entre comillas, la fábrica de los espermatozoides. profe, ¿Sí? ¿Escucho? ¿le puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Cuál es la función del condón que hace que no tengas hijos o que La no dejes función, embarazada a alguien? la función del condón, aparte de no tener hijos y no dejar embarazada a alguien, también te protege o protege a los varones, por lo menos, protege a los varones de enfermedades venéreas, ya que quizás Por ejemplo, el profundicemos, SIDA. que tenemos que profundizar, Porque de soy hecho, en culpable. séptimo básico, ¿ya? La función del condón es contener el semen cargado de espermatozoides, ¿ya? Esa es la función del condón o del, ¿cómo se llama? Preservativo. Tenemos entonces, perdón, que me cambie de página esta cosa. Tenemos 1, testículos.
Testículos, también llamadas gonadas masculinas, ubicadas fuera de la cavidad púbica, o pélvica, perdón, y protegida con una bolsa llamada escroto. En ellos se producen los espermatozoides y la hormona masculina llamada testosterona. ¿Bien? Chiquillos, ¿por qué? Pregunta para ustedes, o ¿por qué ustedes creen que los testículos están fuera del cuerpo? ¿Se les ocurre algo? A los varones, por lo menos. No, profe, a mí no se me Porque ocurre. serviría para, ¿cómo se llama esto? Para seguir reproduciéndonos, seguir que sigan naciendo bebés y que no se vaya a la extinción la humanidad. Ya. Tiare. Para que mantenga la temperatura adecuada. Perfecto. Súper bien. Es para eso. De hecho, los testículos tienen que estar fuera del cuerpo porque los testículos están 2 grados, aproximadamente 2 grados más bajo que el cuerpo. Si yo tengo 36, los testículos están a 34. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Por qué Sí. duele tanto una patada en los testículos? Porque están, es como, a ver, es como si, a ver, lo que pasa es que están conectados a nervios muy, muy importantes en el cuerpo, ¿ya? Están conectados directamente a nervios, a nervios importantes del cuerpo. Por eso que duele tanto. Al igual que el dolor de desprendimiento de endometrio de las damas, es como si golpeasen a las damas en los úteros, en los ovarios, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Tenemos entonces testículos, el epidídimo, conducto muy enrollado, que almacena los espermatozoides, entre comillas, como dije, como que los fabrica, entre comillas, pero los almacena para su maduración. Aquí adquieren movilidad, ¿sí? Tenemos el Profesor. pene, ya sabemos que es un conducto de frente, ¿sí? Vicente. ¿El pene se consideraría un hueso o un músculo? Músculo, no tiene hueso. Y si se podría decir así, como nos dice nuestra mamá o como le hicimos nosotros, los gente, los, los cocos, ¿serían músculos? ¿Serían Tam- también? tampoco serían, son parte de un sistema reproductor, pero tampoco son huesos. Ya si ustedes los ven aquí, es como ver una imagen y no se ven huesos en ellos. ¿Ya? ¿Esas bolas se pueden quebrar? No, no, pero sí se pueden averiar, entre comillas, averiar. Ya si reciben golpes en los testículos, es probable que la producción de espermatozoides sea menos eficiente. ¿Ya? Por eso que hay que cuidarse las partes y los órganos y las partes íntimas. ¿Ya? No solamente de los varones, sino también de las damas. Tenemos la vesícula seminal, dijimos que era un órgano que produce el líquido seminal que proporciona energía a los espermatozoides, que está por acá. Tenemos la próstata, que es esto, es un órgano que produce el líquido prostático que permite la movilidad de los espermatozoides. Tenemos el pene, que es todo esto, ¿ya? Que es el órgano copulador que permite la expulsión del semen mediante la eyaculación. Además, permite la eliminación de orina. Y tenemos la uretra, conducto que se extiende por todo el pene y comunica el exterior con el interior. Bien. Tenemos entonces, ¿ves? Aquí está la imagen. Profe. ¿Se fijan que está Profe. el monito está mirándose adelante, no está mirándose al lado, está de frente. Por eso que se ve de esta manera el sistema reproductor masculino. Profe, una pregunta. Escucho. ¿La orina se podría beber en caso de emergencia? No es recomendado, pero sí. De hecho, hay formas de filtrar la orina y dejarla lo más limpia posible a partir de una separación de mezcla llamada condensación. Se puede hacer, Purificarla, también purificarla. claro, se Purificarla. puede, entre comillas, purificar,
pero claro, en el caso de emergencia extrema, se puede beber la orina, pero en el caso de emergencia extrema, o sea, no es recomendable porque la orina finalmente igual tiene sales y tiene, ¿cómo se llama? Desechos, ¿ya? Porque finalmente son desechos, Profe, ¿sí? ¿qué pasaría si una mujer por accidente o si quiere mete por su boca espermatozoide de hombre cada día embarazada? No, no. ¿Por qué? Porque los espermatozoides entrarían por el sistema digestivo y finalmente serían desechados o serían eliminados por el sistema digestivo, en el caso de tragárselos. ¿Ya? Bien. Tenemos entonces las células sexuales, femeninas y masculinas. Tenemos acá los ovocitos. Lo vimos, creo, no lo vimos con ustedes. Tenemos que los ovocitos tienen un mayor tamaño que el espermatozoide, posee reservas nutritivas, de forma esférica y sin movilidad. O sea, no tiene movilidad porque, si ustedes se fijan, es como una célula mucho más grande en comparación a el espermatozoide. Aquí está, ¿sí? El espermatozoide es este, ¿sí? Y los espermatozoides, o también llamados gametos masculinos, son 10 veces más pequeños que el ovocito, forman de forma alargada, se distingue una cabeza, un cuello y un flagelo. El flagelo es la cola, ¿ya? El flagelo es la cola y pueden desplazarse. Gracias al flagelo, esta ¿Profe? célula, ¿sí? Como a qué edad se empieza a levantar el pene a propósitamente. A propósitamente. O sea, Eh, solo. No, solo, sin pensar en nada, sí. erecciones espontáneas. Lo que pasa es que las erecciones espontáneas van a ser dependiendo del desarrollo del adolescente. Normalmente, el desarrollo del adolescente comienza a los 10 años, ¿ya? Y puede producir erecciones espontáneas. Pero si hay estimulación,